Si ya viste mis dos videos anteriores acerca de RetroArch, ya sabes cómo hacer la configuración inicial, incluyendo bajar cores, agregar juegos y usar save states. Y también cómo configurar opciones avanzadas como adelantar, regresar y aplicar shaders a tus juegos. Y si te has metido a jugar con más configuraciones, seguro ya tienes funcionando tus consolas favoritas. Pero mientras la mayoría de las consolas son fáciles de echar a andar, hay otras que no son tan directas. O tal vez quieres conocer sus configuraciones recomendadas para ahorrarte tener que picarle a todas las opciones. O qué hacer para que se vean mejor. O cómo configurar controles especiales. En este video haremos una revisión consola por consola, olvidándonos ya de los 8 y los 16 bits y entrando en el terreno de los 32 o más, principalmente Nintendo, Sega y Sony. Recuerda que, aunque nos estamos enfocando en Android, la mayoría de estas configuraciones funcionan en cualquier RetroArch. Bienvenidos de nuevo, esto es De Cero a Tech. Antes de empezar, vamos a ver rápido cómo activar el frame rate, que es un número que te indica cuántos frames o pantallas está generando el emulador. Este es tu principal indicador de performance y te dirá qué configuraciones funcionan mejor o si ya empujaste la emulación fuera del límite de tu teléfono. Para activarlo, vamos a Settings, On-Screen Display, On-Screen Notifications, Notification Visibility y activamos Display Frame Rate. Una vez activo, verás que aparece un número arriba a la derecha. Y lo que buscas en la mayoría de los casos es tener un 59 o 60 constante, o 49 a 50 en los juegos europeos o PAL. Una vez que tienes tu configuración correcta, lo puedes desactivar para que no te estorbe. Recuerda que el número es una guía, lo importante es que tú sientas bien el juego y lo disfrutes al jugarlo. Ok, muchas de las consolas que vamos a ver necesitan un BIOS para que funcionen. El BIOS es simplemente un software que tiene la consola para hacer que funcionen los juegos. Son simplemente un archivo, pero igual que los ROMs, no te puedo decir de dónde descargarlos, así que te recomiendo Google para buscar lo que necesites. Y solo para entender cómo funcionan, vamos a ver como ejemplo el GBA, que no es obligatorio, pero como tiene 32 bits, sí aplica para este video. El BIOS del GBA solo es obligatorio en algunos emuladores, pero lo puedes aprovechar en MGBA para que nos enseñe la pantalla de arranque y recordar esa tonadita, y sentirlos más en la consola. Para cargarlo, una vez que lo descargues, lo pones en la carpeta de RetroArch /System. Y la siguiente vez que arrancas un juego, te debe de mostrar la pantalla de arranque y el clásico. También hay BIOS para todos los Game Boy, incluso del Super Game Boy. Por si te interesan esas pantallas, también los puedes cargar. Ok, y ya con la primera consola me comí mis propias palabras. Sé que no es una consola de 32 bits, pero no la podíamos dejar atrás. Primero, recordemos que estos juegos venían en CDs, no en cartuchos, por lo que los formatos son diferentes, aunque igual se les llaman ROMs. Para el Sega CD hay dos formatos comunes. El primer formato, que viene en muchos archivos, usualmente uno con la terminación CUE o Q y varios con la terminación BIM. El segundo formato es el .chd, que es mucho más cómodo porque es solo un archivo y suele pesar un poquito menos. Recuerda que estos archivos no los puedes poner dentro de zips como los ROMs. Ya que los copiaste a tu dispositivo, lo siguiente es agregarlos a RetroArch. Para esto, repetimos lo mismo que en el primer video, pero para repasar. En el menú principal, seleccionamos Load Content, Playlist, Import Content, Scan Directory, RetroArch, ROMs, Sega CD, Scan This Directory. Y vemos que solo detecta dos juegos, Night Trap y Road Avenger. El problema es que como múltiples consolas utilizan CDs, y por lo tanto archivos con las mismas terminaciones, muchas veces no sabe a qué consola le pertenece. Pero para esto podemos forzar una búsqueda manual por consola. Esto lo hacemos igual, en Load Content, Playlists, Import Content, Manual Scan. Y ahora seleccionamos primero el directorio. Ahora en System Name la consola, en este caso Sega Mega CD, Sega CD. Y en Default Chord seleccionamos Genesis Plus GX. Todo lo demás lo dejamos como está y finalizamos con Start Scan. Recuerda esto para cuando RetroArch no encuentre alguno de tus juegos. Ahora sí,
Buscamos la consola y ejecutamos un juego, y no funciona. Ok, el problema es que esta es de las consolas que necesita un BIOS para funcionar. Lo primero que hacemos es conseguir este archivo. Recuerda que hay uno por cada región. En este caso vamos a poner los 3. Estos los ponemos en el directorio predeterminado retroarch-system y volvemos a ejecutar el juego, y vemos que ahora funciona. Primero nos muestra la animación del BIOS y ahora carga el juego. Ahora sí, a disfrutar del poder de los juegos en CD, con full motion video y ridículas canciones dignas de los 90s, y sonidos con calidad de CD completamente innecesarios. Ahora, existen juegos como Night Trap, juego que justamente nunca fue nominado a un Oscar, que necesitan 2 CDs. Cuando te pide cambiar el CD, lo único que tienes que hacer es salir al Quick Menu, Disk Control, Load New Disk y seleccionas el disco que toca. Nada más recuerda hacerlo cuando te indique el juego, o puede haber resultados inesperados. Y recuerda que para la mayoría de las consolas Sega también aplica el shader GAdap.glslp que vimos en el video pasado para mejorar los efectos de transparencia. Ahora, para terminar con la Tower of Terror, la Tower of Power, ahora vamos a ver el 32X. En este caso, los archivos también son ROMs, así que los puedes poner dentro de zips. El core Genesis Plus GX, que es el que estamos usando para el Genesis y para el Sega CD, no corre los juegos de 32X, por lo que tenemos que bajar otro, y en este caso usaremos Pico Drive. Y si sientes que corre lento, puedes cambiar el modo de ejecución y acelerarlo bastante fácil, simplemente yendo a Quick Menu, Options, Renderer y lo cambias a Fast. Y con esto debe de correr bien en casi cualquier teléfono. Para terminar, un punto adicional que aplica al Genesis, Sega CD y 32X es que tuvieron 2 tipos de controles. El original con solo 3 botones frontales y la segunda versión con 6. Si lo que estás jugando soporta los 6, tienes que activarlo. Veamos este ejemplo con el ROM para probar el Gamepad. Como puedes ver, no importando qué botones presiono, X, Y, Z nunca se iluminan. Pero si salgo al Quick Menu, Controls, Port 1 Controls, Device Type, y lo cambio a MD Joypad 6 Button, y reinicio el ROM, vemos que los empieza a detectar. En este control que tiene acomodo Nintendo, el botón X es la Y, el botón R es Z y el botón L es X. También se habilita el botón de Select. En Pico Drive lo podemos hacer en Quick Menu, Options, Input One Device, 6 Button Path. El Sega Saturn también utiliza los archivos tipo QBin o CHD. Igual te recomiendo los CHD por comodidad. Y también tenemos que cargar nuestro archivo de BIOS. En este caso es este. Es el mismo BIOS para los juegos de Europa y de América. El core recomendado es Java Sanshiro. Lo descargamos y una vez que lo tenemos, hacemos el escaneo manual de los juegos. Si no, no los detecta. Cuando termina, vemos que se agregó la consola con todos sus juegos. Y ya podemos simplemente seleccionar uno para poderlo jugar. En el Sega Saturn también hubo 2 tipos de controles. Y el segundo tenía una palanca analógica. Para activarlo, igual vamos a Quick Menu, Controls, Port 1 Controls, Device Type y seleccionamos Saturn 3D Pad. Y con esto vemos que ya funciona la palanca analógica. Ahora podemos jugar Nights con mucho mejor control. Y todos los juegos que tienen profundidad sirven mucho mejor. Solo tienes que investigar si el juego lo soporta. Finalmente, ya que el Saturn es una de las consolas que soportan los modos de 3D de manera nativa, podemos hacer Upscale, que básicamente es dejar que el emulador dibuje la imagen a una resolución mayor de la original. Estas opciones cambian por emulador y por consola, pero la mayoría suelen tenerlo. Para esto, una vez que estamos en el juego, abrimos el Quick Menu, Options, Resolution Mode y cambiamos a 720p. También cambiamos el RGB Resolution Mode a 720p. Ahora cerramos el juego y lo volvemos a iniciar. Ve como ahora todos los polígonos se ven mucho mejor, mucho más limpios. Pero sin embargo, hay momentos en los que el emulador le cuesta mantener los 60 frames por segundo. Esto significa que estamos sobrepasando la capacidad del hardware. Así que para este emulador
deberíamos de bajar la resolución un poquito más. Como detalle adicional, el Saturn fue la única consola en la que nunca sirvieron los save states. En el momento que intentábamos grabar, siempre nos sacaba de RetroArch. Muy bien, y ahora, para pasar a la consola favorita de muchos, vamos a ver el PlayStation original. Para este caso, el core recomendado es el Beetle PSX, que funciona muy bien con casi cualquier teléfono actual. Los archivos también los podemos encontrar en formatos QBIN o CHD. Ya que agregamos el core, hacemos también la búsqueda manual para que aparezcan los juegos, y también necesitamos un BIOS. Lo copiamos a la carpeta System de RetroArch y con esto podemos empezar a jugar. Y en general la experiencia es muy buena. El control del PlayStation tiene todos los botones de un control moderno, por lo cual todo está en su lugar. El único detalle es que, al igual que en el Saturn, hubo dos tipos de controles, el original y el DualShock con palancas analógicas. Para activar el DualShock, una vez que estamos en el juego, hacemos lo mismo. Vamos al Quick Menu, Controls, Port 1 Controls, Device Type y seleccionamos DualShock. Y listo. Con esto ya funcionan las palancas analógicas, obviamente dependiendo del juego. Ok, y el PlayStation también podemos hacer upscale, y vale mucho la pena. En el caso del Beetle PSX, para cambiarlo vamos al Quick Menu, Options, Internal GPU Resolution y nos ofrece varias opciones. Vamos a probar primero con 4X para ver qué tal funciona. Y vemos como ahora se ve todo mucho más limpio, se ven mucho menos píxeles. Pero vemos que igual los frames caen debajo de 59, por lo que tal vez es mucho para este teléfono. Mejor lo bajamos a 2X para que quede más estable. Siguiente, el Nintendo 64. Esta no es una consola complicada de ejecutar, pero cuando empezamos a jugar cualquier juego, salta a la vista cómo las imágenes planas, como los textos y los letreros de las pantallas, se ven claramente pixeleados. Justo es un detalle de upscale. El Nintendo 64 tenía una resolución de 320x240, pero el Mope 64 viene configurado para escalarla a 640x480. Podemos regresarla a la resolución original, y para esto, primero guardamos, y ahora vamos al Quick Menu, Options, Glide N64, y cambiamos la 4:3 Resolution a 320x240. Ahora, es necesario que detengamos el juego y lo volvemos a ejecutar. Cargamos y vemos como ahora sí se ven todos en píxeles. Si tu dispositivo tiene problemas para emular el Nintendo 64, esto te puede ayudar. También podemos hacer lo contrario. Podemos decirle que utilice toda la resolución de la pantalla. Para esto, otra vez guardamos y vamos a Quick Menu, Options, Glide N64 y ahora ponemos la 4:3 Resolution en 1440x1080. Y también hace falta cambiar el Native Resolution Factor hasta 5x. Cerramos el juego y lo volvemos a cargar. Y vemos como ahora no se puede ver ni un píxel en los polígonos. Se ve mucho más limpio. Y con alta resolución se ve también que es difícil de aplicar un shader y notar la diferencia. Otra opción que existe en casi todos los cores es la de Overscan. Ya que estas consolas funcionaban en teles de tubos, tenían que trabajar con el área segura. Por lo que cuando las emulamos, muchas veces no alcanza el límite de la pantalla. Lo estamos viendo directo en el teléfono porque en la captura se pierde la idea. Para que ocupen toda la pantalla, necesitamos buscar la opción de Overscan. En Mope 64, ya que estamos corriendo el juego, vamos al Quick Menu, Options, Glide N64 y buscamos la opción de Overscan y la encendemos. Y ahora hacemos los ajustes en el Overscan Offset. En el caso de mi pantalla, poniendo 12 en los 4 lados queda perfecto, aunque en tu pantalla puede que el número correcto sea otro. Muévelos de uno en uno hasta que estés satisfecho. Muy bien, para jugar la última consola de Sega no hay muchas complicaciones. Como core usamos Flycast. Y los archivos igual vienen en formatos QBIN o CHD. Y como todas las consolas de discos, se tiene que hacer un escaneo manual para que RetroArch encuentre los juegos. La verdad es que el Dreamcast es una consola que se emula muy bien, por lo que no debes de tener problemas con ningún juego. El control también es bastante estándar y no hay que andarle cambiando opciones, pero podemos mejorar la resolución. Para aumentarla, igual, ya que estás en el juego vamos al Quick Menu, Options y cambiamos la Internal Resolution. El Dreamcast ya funcionaba a 480p
con la mayoría de sus juegos, por lo que el aumento de la resolución ya no es tan impactante como en las consolas anteriores. Inclusive subirlo hasta 1080 apenas hace que se note la diferencia. Regresamos con Nintendo, y ahora vamos a ver el 10. El core a usar se llama Desmume, la versión sin año, y los ROMs suelen venir en uno de dos formatos, el .NDS y el .B. En general, el .NDS es más fácil de detectar para RetroArch, porque ninguna otra consola utiliza ese formato, por lo que si tienes esta terminación, únicamente necesitas hacer un escaneo automático. Primero, también le puedes cambiar la resolución. Simplemente vamos a Quick Menu, Options, Internal Resolution, y la podemos subir. Solo recuerda que la resolución aplica para dos pantallas. Y como podemos ver, en este teléfono y con este juego, con 2X ya no corre tan bien. Y esta consola tiene ciertos detalles que necesitamos saber para poderle sacar todo el provecho. Primero, el que ya mencionamos, las dos pantallas. Así que tenemos varias opciones para poderlas cambiar. Estas las podemos ver en el Quick Menu, Options, Screen Layout y tenemos las siguientes opciones. La primera es Top Bottom, que es muy obvia. Una pantalla arriba y la otra abajo, como venía en la consola. Cuando está en horizontal tu teléfono no tiene mucho sentido, pero recuerda que también puedes ponerlo en vertical y verás que la pantalla se ve mucho más grande. Y así es ideal para juegos como Contra 4, aunque no va a haber clip que aguante tu teléfono. Si tu juego tomaba en cuenta el espacio entre pantallas, igual lo puedes agrandar en Options, Screen Gap, y podemos separarla. El número 10 es casi perfecto. Y en todos los modos, puedes intercambiar la posición de las pantallas con R3. El siguiente modo es Left Right. Y aquí, aprovechamos muy bien la pantalla del teléfono en horizontal. Lo que es ideal si tienes un teléfono en un clip. Y si el juego usa las dos pantallas con una importancia similar, pero no de manera continua. El último modo se llama Ivory Stop. Y este le da más espacio a la pantalla principal, pero te muestra las dos pantallas en chiquito del lado derecho. Es muy buena para juegos donde lo principal pasa en una pantalla, pero no quieres perder lo que pasa en la otra. Hay un modo adicional donde puedes ver solamente una pantalla, pero fuera de algunos juegos esta no es muy útil. Y recuerda que en cualquiera de los modos puedes presionar R3 para cambiar las pantallas. Ahora, la cuestión del touchscreen. Para usarla es muy simple. Cuando tocamos la pantalla inferior, vemos que sale un puntero de mouse, y es tan simple como llevarlo a donde quieres presionar y tocar la pantalla una vez. O, si no eres un monstruo, sabes que estás jugando en un dispositivo con touch, así que debe de haber manera de aprovecharlo. Y sí, simplemente vamos al Quick Menu, Options, Pointer Type, y lo cambiamos a Touch. Y listo, las cosas se vuelven mucho más sencillas. Ahora, hay otras tres funciones que nos facilita el emulador. Si estás jugando un juego que necesita el micrófono, simplemente presiona L3 y esto envía la señal de ruido al juego. Si necesitas cerrar el 10, lo que hace falta para resolver algunos puzzles, presionas L2. Y finalmente, si tienes un juego que solo necesita tocar la pantalla, donde sea, una vez, puedes presionar R2. Y si necesitas un control, para poder jugarlo en el camino, no te preocupes. Lo puedes poner así para que sea cómodo jugarlo. Nada más recuerda poner la liga de arriba donde va el Screen Gap para que no te tape el juego. Y la verdad, ya fuera del chiste, no es muy portátil, pero funcionó bastante bien. Pasamos ahora sí a la última consola, el Sony PSP. El core que vamos a usar es el PPSS-PP, que como lo dije en el video anterior, no es correcto decirlo en inglés, bueno, por lo menos no con los que hablamos español. Los archivos con los juegos vienen en formato ISO, pero los puedes poner en un zip, y RetroArch los detecta en la búsqueda automática. Y en general, no hay mucho que hacer. Los controles funcionan bien, no hay que cambiar ninguna configuración, y podemos subir la resolución en el Quick Menu, Options, Internal Resolution, y puedes escoger el número al que quieres aumentar. Recuerda cerrar el juego y volverlo a abrir. Y aquí el performance depende mucho del juego, así que puedes experimentar. Como único detalle que nos encontramos, al tratar de guardar un save state en los juegos de GTA, y solamente con los de GTA, truena RetroArch completamente. Así que si quieres jugar cualquiera de estos dos juegos, tendrás que grabar de manera normal. Y bien, para terminar,
Hubo otra consola que no pude echar a andar, el Nintendo GameCube con su emulador Dolphin. Parece ser un problema específico con RetroArch en Android, específicamente con 64 bits. No importando todo lo que moví o los BIOS que puse, al tratar de jugar, RetroArch simplemente truena. Pero no importa, hay versiones independientes que funcionan bien, por lo que no olvides suscribirte, porque pronto las estaremos viendo junto con más frontends de emulación. Recuerda que RetroArch es un proyecto open source, así que cualquier ayuda que puedas ofrecer, puedes utilizar la liga en la descripción. Y si hay alguna otra consola que te interese, no olvides dejar tu comentario. Espero que te haya gustado el video. Si sí, no olvides darle like, y si quieres más contenido de este tipo, no olvides suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de Zerotech.